Amigos, buenos días, bienvenidos. Martes 8 de octubre de 2024. Buenos días para ustedes que están en casa y nos acompañan desde la tranquilidad del ciclón batatero que viene para República Dominicana con la reforma fiscal. Buenos días para Catherine, para Nelson, para Federico y para todo nuestro equipo de producción que está aquí desde temprano trabajando para ustedes y para nosotros. Es un día de mucha información. Hoy la verdad es que probablemente ni siquiera podamos abarcar mucho un mismo tema porque cuánta información tenemos para hoy. Venimos precedidos de un día como el de ayer donde se aprobó la mitad de los argumentos para la reforma constitucional y donde hoy a las 10 de la mañana se conocerá la otra mitad, informaciones controvertidas y además el día de hoy con la información dada durante la tarde de ayer de la reforma fiscal o de la ley que manda a una reforma fiscal, pues hay informaciones múltiples. Damos seguimiento al huracán Milton en el estado de la Florida que ha causado preocupación en millones de personas. Hay personas saliendo de la ciudad desde el día de ayer prácticamente con toda su mudanza o todo lo que pueden cargar, porque la información que hay es de que el ojo del huracán alcanza apenas 2 millas. Lo demás puede cubrir una ciudad completa y se habla del quinto huracán más poderoso en la historia de Estados Unidos. Así es que estemos todos pendientes de lo que pasa de aquel lado de ese país hermano, donde mucha gente hoy ha amanecido preocupada y donde se espera que mañana o en la madrugada del día de hoy ese ciclón categoría 5 toque tierra en algunas ciudades del estado de la Florida. Aquí también hablamos, tenemos presos, tenemos exgenerales que han visitado la Procuraduría General de la República, por lo que es un día bastante cargado de informaciones y aquí vamos a tratar de ser lo más eficientes para que ustedes puedan tener un detalle actualizado de todo lo que pasó y va a pasar el día de hoy. Buenos días, esos temas gruesos se pueden simplificar. La reforma constitucional, como caña para el ingenio, la reforma fiscal, no es lo mismo llamarlo que verlo llegar. Lo que yo aspiro es que la clase media no vuelva a ser el banquito de picar la carne a la hora de buscar recursos. Nosotros nos creemos el ombligo del mundo, pero en el mundo están pasando muchas cosas. Un solo dato. El petróleo amaneció hoy a 76,3, el West Texas. El día 1 de octubre estaba a 66, han aumentado $10 en tan solo 7 días. Ahorita tendremos por aquí a Jaime Aristi. Dice Jaime Aristi que por cada dólar que suba el barril, esos son 55 millones de pesos anuales que hay que cargar a las arcas nacionales. Buenos días, damas y caballeros. Bueno, buenos días Nelson, buenos días Federico, Yulisa. Hoy es, compañeros, martes 8 de octubre, un día en el que se están celebrando varias cosas o conmemorando, Día Internacional del Pulpo, me dicen por acá. Cae bien ese día. Sí, Día Internacional de la Podología, Día Internacional de la Dislexia, ese trastorno es un trastorno complejo, hay mucha gente que uno dice, bueno, él sabe leer, pero tiene esta dificultad, o sea, lee, pero no entiende, no razona. Es uno de los trastornos de aprendizaje más comunes. Y me dicen acá el Día Internacional de Ada Lovelace, que yo no lo conocía, pero que bueno, lo comparto, matemática de origen británico, considerada la primera mujer que programó una computadora. Compañeros, en Estados Unidos, específicamente en Florida y en su costa oeste, aunque toda la Florida está en alerta, esperan en las próximas horas la llegada de este poderoso huracán Milton. Se ha degradado hace apenas 2 horas a categoría 4 en la escala de Saffir-Simpson. Está a 100 kilómetros al norte de Sealand y a 110 kilómetros al noroeste de la isla de Lagartos del río de Lagartos en Yucatán. Todas las alertas están encendidas, incluso compartimos temprano un mapa para que si podemos compartir con la audiencia lo hagamos. Vamos a tener más adelante un contacto con Jean Suriel para que nos cuente el pronóstico para la gente que nos sintoniza desde el sur de la Florida, que hay muchos dominicanos ahí en Florida. Habrá que esperar también que las autoridades dominicanas consulares hagan lo propio para apoyar en los desplazamientos, para apoyar en las evacuaciones, que ya están ordenadas de manera obligatoria en múltiples condados, ciudades
de Florida, la gente del sur de Florida, o sea, la gente que está en Miami, que no se distraiga, porque aunque no están en la llamada línea roja, van a sufrir efectos, por ejemplo, por inundaciones urbanas que podrían alcanzar los 12 pies. Eso puede superar incluso el techo de muchas residencias que están en la costa, tanto del oeste, por supuesto, que es en donde más duro va a impactar, como también de la parte sur al este de Florida. Las reformas, ayer decíamos que era incluso complejo desde el punto de vista informativo manejarlo. Estábamos acá al aire y teníamos nuestra pantalla. Por un lado veíamos discusión de reforma constitucional y por el otro lado la semanal en donde se estaba abordando este proyecto de reforma fiscal. Uno no necesariamente comprende cuál es el afán de tirar todo al mismo tiempo, pero uno también lee que quizás esa sea la intención, que la gente quede atestada, confundida y diga, pero ya va, aguántame ahí. ¿Cómo es esto? ¿Con qué yo me trago esto? Y con ron no va a ser. Bueno. Con ron no va a ser. Busquen bebidas con menor grado alcohólico. Y que no pueden ser azucaradas. Y que no sean azucaradas. Denle de lado a todo lo que sea gaseoso y dulce. Eso también podría significar algo positivo para su salud, pero hay un planteamiento que yo recuerdo de alguien que es del mundo de los licores, que decía, la gente cuando está triste bebe y cuando está feliz también. Así que, Federico, buenos días. Le dan un lugar importante al agua. Antes de darle agua. a Federico, ya Milton está causando problemas en Yucatán, Sí, en parte de México. Así es. Ustedes, esa mentalidad imperialista, además se preocupa por Estados Unidos y No, los yo estoy hablando mexicanos. de los dominicanos que están en Florida. No, hombre, creo que haya mira, tantos dominicanos en Federico, México. te robaron todos los días de hoy, pero te voy a dar uno. Hoy es víspera de la muerte del comandante Guevara. Mañana lo Es fusilan. mañana, Mario es la Terán. Es la víspera, vamos a darle una previa a la Lo gente. fusilan y vuelven a fusilar. Sí, hoy lo cogieron preso en Quebrada del Yuro, en Valle Grande. Buenos días, Catherine, Yulisa, Nelson, amigos que nos sintonizan, que nos escuchan. Y a propósito, en esa línea, Nelson, te la voy a devolver. El camarada Lenin decía que hay décadas donde no pasa nada y hay semanas donde pasan décadas. Y eso aplica quizá para los medios informativos. Hay días en los que no hay noticias. Total. Y hay días como hoy que uno no sabe por dónde empezar. Y me uno a lo que dice Catherine y quisiera quizá decir que si equiparáramos la sobreabundancia que tenemos para presentar el día de hoy y lo montamos en lo que es el lenguaje militar, eso se llama bombardeo por saturación. Es para que uno no tenga a dónde coger. Y hoy tenemos reforma constitucional, 7 de 10 artículos publicados. Hoy a las 10 de la mañana cortan el bacalao con la cláusula Petra, incorporaron al Tribunal Constitucional, muy bien, al Consejo Nacional de la Magistratura, entre otras muchas. Reforma fiscal estaremos hablando abundantemente y todo el mundo por mucho tiempo estará hablando del impacto. Y eso yo creo que ahí que tenemos que enfocarnos en cómo nos va a afectar y cómo a medio plazo nos va a ayudar a construir oportunidades de mejora también. Migración que ha deportado en 4 días 7.200 ciudadanos haitianos y en 7, 9.117. Cuando los guardias le dan una orden, los guardias no tienen otra opción que no sea cumplirla. Le dijeron 10.000 en 10 días y ya tienen que cumplirla. Veremos si es sostenible o no, como señalaba Yulisa, Paulino Sen, ayer en la Procuraduría General de la República, y 27 días para las elecciones de Estados Unidos. Si usted tiene a 2 candidatos que se están literalmente matando por 5 estados del medio. Veremos todo esto y más en el día de hoy aquí en Despierta con CDN. Vamos con Karen y las portadas de CDN y el Caribe, quien nos cuenta cómo amanece el país, además de todo lo que le hemos dicho aquí en este resumen de la primera mañana. Adelante, Karen, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias. Vamos a empezar rápidamente este vistazo por el periódico El Caribe con el presidente Luis Abinader, que encabezó junto a la vicepresidenta Raquel Peña y los ministros del área económica la presentación del proyecto de ley de modernización fiscal. Además, tenemos la posición del CONEP, quien manifestó que hará una consulta amplia para fijar posición sobre la reforma fiscal. En la página 10 de la edición de este martes, vence hoy el plazo que el presidente Abinader dio para declarar bienes. Y cerramos la portada del Caribe con la Asamblea Revisora de la Constitución, que aprobó modificar 7 artículos. En la contraportada hablamos de deportes y del Cibao FC versus Real Hope en las semifinales de la Copa Caribe. El partido de idea entre ambos oncenos se celebrará el 23 del presente mes. En el otro enfrentamiento, Moca FC chocará ante Cavaliers de Jamaica. Vamos a pasar ahora a nuestro portal digital cdn.com.do, donde usted podrá informarse de las noticias más importantes en el país y el mundo, como esta,
del conocimiento este martes de las medidas de coerción en contra de Hugo Veras, Jochi Gómez y Compartes. Además, conozca los productos de la canasta básica que estarán exentos del pago del 18% de impuesto al IVA. Y cerramos con la posición de Adocine, que rechaza la propuesta de eliminación de incentivos a la ley de cine. Les invitamos a que accedan siempre a cdn.com.do, además que adquieran El Caribe para que estén enterados en todo momento. Señores, hay que creer porque el clima está loco. Esto de Milton, que de una simple tormenta, de un momento a otro, pasa un huracán categoría 5. Es un Fórmula 1, ¿verdad? Que de una milla pasa a 100 inmediatamente. Atención al reporte del clima con Jim Suriel. Muchísimas gracias, muy buenos días. Un poderoso huracán categoría 5 se ha desarrollado en las últimas 24 horas y estamos hablando de Milton, que se ha formado en esta zona del Golfo de México y con trayectoria errática moviéndose muy cerca de la península de Yucatán. Se mantendrá con esta misma intensidad y vientos superiores a 260 kilómetros por hora, desplazándose hacia el oeste de Florida, donde ya mañana en la noche o el jueves en la madrugada estaría haciendo contacto este fenómeno atmosférico también con categoría de huracán. No es amenaza para República Dominicana, pero vamos a ver el resto del Atlántico porque hay más fenómenos atmosféricos. Aquí está avanzando Leslie, todavía como un huracán, casi debilitándose hasta ser una tormenta tropical. Llevará una trayectoria hacia el Atlántico Norte. También Kirk, moviéndose distante al noreste del Atlántico y con ruta específica hacia Europa, específicamente hacia las costas de Francia, donde estará llegando como una borrasca o como un ciclón posttropical. No hay amenaza ciclónica actualmente para República Dominicana y vemos cómo ya la vaguada que ha incidido en los últimos días empieza a alejarse de nuestra región. Algunos remanentes quedarán en zonas del territorio nacional para aportar algunas precipitaciones, específicamente esta tarde y esta noche. Por ejemplo, hacia el norte, noroeste y hacia la cordillera central. Pero no serán precipitaciones significativas. Así seguirá el panorama meteorológico hasta el viernes, cuando se acerque una nueva vaguada a nuestro país. Estas han sido las informaciones meteorológicas. Bueno, reconforta lo que dice Jim, que Milton no representa peligro para la República Dominicana, aunque esos huracanes zurdos vienen al revés, son muy peligrosos. Gracias, Jim, por tu reporte y más adelante estaremos dándole seguimiento a este huracán, poderoso huracán. Esto es Despierta con CDN, son las 7:20 minutos de la mañana. En medio de la vorágine informativa a la que el gobierno nos ha sometido, porque eso no tiene otra forma de decirse, caray, cuánta noticia. Vamos a leer sus comentarios en la red social Facebook Live. Ahí está Vicky Marte. Señores, si ustedes saben una medicina buena para la gripe esta que está dando, ayúdame ahí, Nelson. Lee ahí los comentarios que me acaba de entrar una toma. No, el ron con limón, pero le subieron. No, pero ya el ron no va a ser. El ron Eso ya no no da. podrá ser. Y el blanco, que ya no lo hace. Ni va a Atención. poder ser la medicina aquella porque Mire, de verdad, yo tengo con esta gripe Vamos a como ver. una semana y no salgo de ella. Me ha dado durísimo. Ya ves que yo tengo gracia para esto. Yo te pasárselo a Yulisa. Ya me recuperé. Ya. Sí, en lo que la chava y viene. No, déjame justificar. Pues dale. No, Victoria Peralta desde Santiago, buenos días, feliz de verlos en este día. Qué alegría, estamos con una temperatura agradable. Dios le bendiga, gracias. Solani Corporán, buen día para ese gran equipo, bendiciones. Henry Santana, buenos días, equipo, desde Higüey, siempre fiel al programa. Gracias, Henry. José Roberto Ventura, ese le tira siempre un piropo a Yulisa, ese de la Romana, bella como una flor. Ay, qué rico. Jacqueline Pérez, bueno, lo que pasa es que Yulisa no pasa por la Romana, ella dobla a la derecha ahí. Circunvala. A la izquierda. Lo que no puede hacer en Baní, lo hace en la Romana. Sí, es que Circunvala. siga su tiempo. Que no lo puede hacer en Baní eso. Ay, Dios pero mío, en la no, Romana todavía sí. no. Ay, Dios mío, seguimos por aquí. Gracias, Nelson. Gracias por tu solidaridad. Jacqueline Pérez dice buenos días y bendiciones desde Atomayor. Gracias, Jacqueline. Héctor Franco, vamos a ver con qué viene Héctor hoy.
Dice, tenemos varios problemas medulares en nuestro país. A ver, el de nuestro vecino, claro, la corrupción, las 2 reformas y la dislexia de aquellos que se han favorecido de las exenciones y evasiones fiscales y los precios del petróleo que van en aumento. Dios nos ayude. Cristian Segura nos manda buenos días, bendiciones desde Santiago Villa Olímpica. Dice, Mel Argüello nos saluda con un poema, una frase. Dice, eres la línea tenue entre la fe y la espera ciega. Otras maneras de usar la boca. Rupi Kaur. Gracias, querida Mel. Mel Argüello nos dice que está ahí conectada, ya la saludé. Gracias, querida. Alejandro Ramírez, buenos días al mejor equipo, dice, de la televisión dominicana. Gracias, querido Alejandro. Quiero preguntar si esa nueva constitución se aprobará. Leonel Fernández y Danilo Medina serán descalificados como candidatos presidenciales. Un abrazo desde Suiza. Lo que se entiende hasta ahora es que se va a mantener la imposibilidad para Danilo Medina, pero que Leonel Fernández queda habilitado. Es lo que sabemos hasta ahora. Pero recuerden que en la lógica de algunos juristas, la Asamblea Nacional Revisora puede sorprender. Ese es como el cuco hasta el final. Está por ahí Cibao Alonso, que nos manda saludos y dice que Dios proteja al estado de la Florida. Así es, coincidimos contigo. Oye, qué duro ver a John Morales. Bueno, él ve la magnitud de este huracán y la rapidez con la que está avanzando, se sorprende y él trata, evidentemente, de contener el sentimiento, pero definitivamente eso nos pasa a los comunicadores cuando vemos situaciones de las que nosotros difícilmente podemos abstraernos como individuos sujetos de sentimientos, como individuos sujetos de ver el impacto de fenómenos de esta naturaleza que uno sabe que lo que van a traer son cosas negativas, catástrofes, desgracia, en fin. Un abrazo para John Morales desde acá, buen amigo de esta casa. Josefina Taveras, buenos días y bendiciones. Alex García, Reyes, que subamos el volumen, no sé por qué. Atención por allá, chicos. El té de orégano, me dice Mel Argüello, que me tomo un tecito de orégano para la tos. Lo voy a probar. Sí. Lo voy a probar, Mel. Gracias. A temperaturas agradables en las terrenas. Luis López, con ustedes siempre desde Nueva York. Gracias. José Aponte. Mira, otro té para la gripe. Comparto. Miren, ustedes son una maravilla. Chinola, cebolla, hoja de naranja agria, hoja de guanábana, 3 limones, hervir 30 minutos con un antigripal. Mejoría para ti. Gracias, José. Ya lo sé. Vamos a ver si Reina me complace. A lo mejor por ahí me tomo ese tecito. Nelson y demás, buenos días. Desde Sabaneta, Santiago Rodríguez, Rafael Almonte, allá está Raven Cosme, está Jocelyn Martínez, Delio Samuel Marmolejos Frica, también Daneris Ramos en Montecristi. A ver, el señor con la Florida, Víctor Santiago dice, siempre hablan de los que se roban el erario público, pero nunca hay consecuencias. Nada, atención a la Procuraduría y a los jueces de nuestra maravillosa República Dominicana. Y tenemos hoy compañía por aquí. Ahorita en un amplio vamos a ver. A mí me encanta que arranquemos la... Miren, ponme el otro, a ver, lo tenemos ya. Vamos a darle un saludito temprano, aunque lo vamos a tener con nosotros en unos segunditos. A ver, ¿quién está por ahí? Miren la sorpresa que les traemos en esta mañana. Un hombre que se despierta temprano. Jaime Aristi, Escudero, amigo. Y que se despierta con CDN. Se acuesta y se despierta con CDN. Sí. Gracias, Jaime, por estar aquí con nosotros. Ya vamos a conectar contigo para que nos ayudes a dar luz con esta reforma fiscal. Le tengo preguntas clave, Jaime. El gobierno pone impuestos y dice que va a aumentar sensiblemente los salarios. Me imagino que será del sector público. Bueno, y dice que las cosas van a estar mejor. Bien. Hay un comercial que puso a circular ayer el gobierno, que lo vamos a compartir más adelante con ustedes. Gracias, Jaime, que me ayudó anoche a hacer el editorial del Caribe. Ay, sí. Me ayudó, estaba por aquello. Jaime, vamos a interpretar esta ley. Bueno, pues les decía que se vale hacer trampa, pero yo lo cité... Nelson. No, lo cité en el primer párrafo, Jaime. Que ha estado en todas las reformas de aquí. 90, 92, 2004, en todas las reformas ha participado Jaime. ¿Te consultaron ahora, Jaime? No te consultaron. Aquí dijo Andy que para las reformas se necesita discusión abierta, estudio profundo y además seso. Estudios sesudos. Sesudo. Pero ni modo. Vamos a ver si salimos bien camino. Escúcheme, Jaime, que todavía usted
no estaba preparado para ir al aire, pero fue ella la culpable. Sí, sí. Miren, les admito. decía antes de que Sí, Nelson presentara a Jaime que hay un video que puso a circular ayer el gobierno, bastante interesante, ahorita lo vamos a compartir con ustedes, donde vamos a ver qué ustedes piensan después que vean el video y le comentan al Facebook Live para que ahorita Catherine nos diga qué sienten ustedes cuando ven este video patriótico y donde parece que si usted... Vamos a ver qué ustedes dicen, no le vamos a hacer spoiler nosotros. Mientras tanto, vamos a otro ciclón batatero, aparte del de la Reforma, es el que está pasando por la Florida, el huracán Milton, que cobró fuerza el lunes y se convirtió en una tormenta potencialmente catastrófica de categoría 5, que ha bajado a la 1 de la madrugada a categoría 4, según la Comisión Nacional de los Ciclones en México. Pues la costa oeste de Florida está en alerta, según ha informado el Centro Estadounidense de Huracanes. La población está en alerta y bajo preocupación. Se ha descartado en este momento, hace apenas 2 horas, el impacto en Yucatán, como decía Nelson esta mañana, que estaba también en zona de peligro. Ha cambiado el cono de incertidumbre según el informe último que ha dado la Comisión Nacional del Agua de México. Y dice que se ha desplazado 30 kilómetros al norte y que por esto se desplaza el impacto a Yucatán, que tiene vientos máximos sostenidos de 250 kilómetros por hora y rachas de 280 kilómetros por hora. Vamos a ver qué dice el Centro de Seguimiento de Huracanes de Estados Unidos para actualizar. El huracán Milton cobró fuerza el lunes y se convirtió en una tormenta potencialmente catastrófica de categoría 5, la máxima en la escala, y amenaza a México y Florida en Estados Unidos. Milton es el segundo gran huracán registrado en el Golfo de México en 2 semanas y continúa intensificándose a medida que avanza y presenta vientos máximos sostenidos de 285 kilómetros por hora, con ráfagas más fuertes, informó el Centro Estadounidense de Huracanes NHC. Aunque se pronostica que se debilite en alguna medida antes de llegar a la costa estadounidense el miércoles, es probable que Milton siga siendo un huracán grande y poderoso al tocar tierra en Florida. Antes de llegar a Florida, se prevé que roce partes de la península de Yucatán en México, provocando fuertes vientos y un aumento del nivel de agua de hasta 1,5 metros con olas grandes y destructivas, según el NHC. El estado de Yucatán suspendió las actividades no esenciales hasta el martes, inclusive. Hace apenas 10 días, el huracán Helen provocó al menos 230 muertos en el sur de Estados Unidos. Las autoridades de Florida ordenaron el lunes nuevas evacuaciones en la misma región que todavía se recupera de ese desastre. Yo diría que el mayor problema esta vez para nosotros va a ser el viento que va a venir, dada su cercanía y lo directo que será. El NHC advirtió que el huracán puede provocar una fuerte marejada ciclónica en la costa oeste de Florida a partir del martes por la noche. El gobernador republicano Ron DeSantis amplió a 51 de un total de 67 el número de condados en situación de emergencia en el estado, el tercero más poblado del país. Milton podría traer a Florida lluvias de hasta 25 centímetros, con focos puntuales de hasta 38 centímetros, que causarían estragos con inundaciones repentinas en áreas urbanas, según el NHC. Pues ahí está, les mencionábamos que tienen que tomar previsión incluso los que residen en la zona sur de Florida, y revisando lo que me comentaba Nelson, que dice que yo soy un imperialista, y yo digo, yo sí. En ese sentido yo prefiero que me identifiquen por esa línea y no con otro tipo de tendencia que lo que le han traído es desgracia a la humanidad. El imperialismo per se también, pero no es a eso a lo que yo me refiero. Miren, aquí está en Infobae América, que ha estado haciéndole seguimiento a la trayectoria de este poderoso huracán Milton, y como decía Yulisa, ahora mismo es un huracán categoría 4, que ya ha producido algunos estragos en Yucatán. La bahía de Tampa se está preparando para la llegada de este primer huracán. La Cruz Roja trabaja a contrarreloj y dice que México descartó que Milton tocara tierra en las costas de Yucatán después de rebajarse a categoría 4, o sea que los efectos no fueron producto necesariamente de que su centro tocara su territorio, pero que ya causó algunos estragos. Hay algunos avisos de que podría generar las peores condiciones en la costa de Estados Unidos desde la mañana de este miércoles. Hay lluvias en Miami desde ayer y me han dicho que ya agua no hay. En los supermercados el agua ha empezado a escasear y ya saben ustedes lo que eso significa. Tomen las prevenciones, no se trata de un juego, y cualquier llamado a la precaución es poco.
para lo que le vendrá en las próximas horas a esta dependencia de Estados Unidos. Nosotros estamos atentos. No, muy bien, muy bien. Felizmente la gente de Yucatán y su flamante presidenta, porque a los gobiernos que le llega un huracán inmediatamente se azaran para toda. ¿A qué te refieres? Menos al generalísimo. Bueno, el generalísimo fue inteligente, cogió a San Zenón y lo invirtió. Ahí está John Morales. A nosotros nos cayó David por aquí. Hablando de llorar y cosas, Hipólito irrumpió en llanto cuando David le provocó daño catastrófico a la agricultura. Ahí estuvo, bueno, no irrumpió en llanto, no era con Hipólito, no, simplemente se le vio humedecer los ojos al guapo de Gurabo por lo que hizo David en la agricultura. Eso es tener sensibilidad humana. Bueno, ayer el Ministerio Público llamó a consulta, digamos, le brindaron un café al exministro de Defensa Rubén Darío Paulino Sem, acudió a la Procuraduría General de la República para ser interrogado en torno al acuerdo de cooperación que se suscribió en junio del 2020, cuando ya habían pasado las elecciones, inclusive con la empresa Aurix, propiedad de Jochi Gómez. Vamos a ver lo que nos cuenta nuestra compañera Keren Lucas. ¿No le preocupa que continúen las investigaciones contra usted? No, no me preocupa. Así respondió el exministro de Defensa Rubén Darío Paulino Sem a la pregunta de si no le preocupa que el Ministerio Público continúe las investigaciones en su contra. Paulino Sem debió responder a los procuradores adjuntos Wilson Camacho y Jenny Berenice Reynoso por el acuerdo que firmó durante su gestión como ministro de Defensa con la empresa Aurix de Jochi Gómez. Por respeto a las investigaciones, por respeto al Ministerio Público, nosotros no vamos a dar declaraciones. Mediante este acuerdo de cooperación, la empresa Aurix se comprometió a suministrar al MIDE todos los perfiles de entes físicos o jurídicos que en el marco de una investigación arrojen un nivel de riesgo, facilitar la cooperación con el uso de software de detención de riesgos o amenazas, entre otras colaboraciones. Mientras que el Ministerio de Defensa coordinaría los permisos o licencias necesarias para las operaciones de Aurix en el territorio nacional. En la solicitud de medida de coerción a los detenidos en el marco de la Operación Camaleón, el Ministerio Público lo califica de ilegal porque no se encontraron registros institucionales oficiales que lo avalen en las dependencias del Ministerio de Defensa y porque viola la Constitución y la Ley 139-13 al otorgar facultades y libertades propias de instituciones castrenses y de inteligencia a una empresa privada. Aunque hasta el momento se desconoce si el exministro Paulino Sem será nuevamente interrogado, el titular de la PEPCA, Wilson Camacho, no descartó que hayan más imputados en el caso Camaleón. Keren Lucas, CDN. No está preocupado, Paulino Sem, dice. No estoy preocupado. Bueno, yo estaría preocupado. Yo sí estaría preocupada. Pero bueno, la verdad es que cada quien tiene su forma de accionar y sabe lo que tiene, lo que no. Él tiene razón en decir, tal vez no estoy preocupado, porque él dirá, yo hice que firmaran el contrato, pero yo no dejé que lo ejecutaran. Ahora, no lo sabemos, porque no se registró. No lo sabemos. ¿Cómo estas personas tenían este poder? ¿Cómo pasaban supuestamente un informe todos los días a la presidencia? ¿Cómo tenían un viceministro de la presidencia reuniéndose diario con ese equipo que supuestamente no tiene un contrato y que supuestamente no tiene equipos y que supuestamente no tenía un compromiso con el gobierno? ¿Cómo la Fiscalía o la Procuraduría le mandaba a pedir información de manera oficial por una carta? Ahí está la carta. Cómo estas personas controlaban los drones de la frontera, cómo controlaban una cantidad de cámaras que están atadas a ese contrato con el Ministerio de Defensa y le dicen a este país que ese contrato no se estaba ejecutando. Son tantas las preguntas que la verdad es que quien firmó el contrato en este momento poco importa. Lo que aquí queremos saber es cómo se permitió que toda esa operación se diera durante más de 4 años, todo lo que lleva este gobierno operando y que nadie se hiciera una pregunta. ¿Cómo estas personas salían con chaleco del DICRIN, personas vinculadas a carteles de narcotráfico, y le pasaban todos los días un informe al presidente?
Pero ¿y en manos de quién está la seguridad nacional de este país? Pero ¿y cómo se le dice a este país de que no sabían? ¿Cómo es posible que tuvieran asignado un viceministro que es asistente del presidente? Y entonces vienen y nos dicen con su linda cara que el contrato nunca se ejecutó. Yo creo que aquí hay muchas cosas que aclarar. Y la verdad es que uno se pregunta, ¿en manos de quién está la seguridad nacional de este país? ¿Cómo es posible que personas vinculadas a la delincuencia y al narcotráfico salgan con su linda cara a decir sin prurito ninguno, yo soy encargado de operaciones, yo soy esto, y sí, yo le paso diario un informe al presidente, y que todavía al día de hoy del gobierno nadie haya dicho ni esta boca es mía? La respuesta a todo eso es mandarnos la reforma fiscal y la reforma constitucional y hacer un lío con todo esto, para que usted no tenga ni siquiera la oportunidad de preguntarle a este gobierno cómo DH, un agente vinculado al cartel de César el Abusador, es quien le pasa los informes de inteligencia a la presidencia de la República. Esa es una pregunta que hay que hacerle y que se cae de la mata. ¿Cómo todos esos equipos se trajeron aquí sin pasar siquiera por aduana? Trate usted de pasar por aduana con un pincho, con el que usted no le haya pagado impuestos, para que usted vea si usted puede. Y esta persona trae un avión privado fletado de equipo de inteligencia, de cámara, de drones, y no paga un peso. Nadie le pregunta en aduana ni en migración si tiene un documento. Si lo tiene, qué bien. Ojalá que el Ministerio Público lo tenga. Pero la pregunta hay que hacérsela. ¿Cómo nos pueden decir ahora que nadie sabía y que no se ejecutó un contrato cuando usted pasa por la Gustavo Mejía Ricard y el logo del Ministerio de Defensa está en una compañía privada y hay vehículos de esa misma compañía con el logo del Ministerio de Defensa y con placa oficial? Yo creo que la época de los tontos pasó hace mucho y que tal vez podemos discutir mucho lo de la reforma fiscal y que quizá es bastante dura para que no podamos hablar de ninguna otra cosa. Señores, pero este es el tema más importante de todos los escándalos que ha tenido este gobierno. Es que la seguridad nacional de este país y la información privada de todos los ciudadanos está en manos de delincuentes. Y parece que no quieren que se hable de eso, pero de eso hay que hablar. Y las preguntas hay que hacérselas. Yo no sé si nos van a responder. Yo no sé si el gobierno tiene respuesta para todo lo que esta sociedad tiene que preguntarle, pero ellos saben que tienen que dar una respuesta. Ellos dirán, no, la respuesta es que están presos. 4 años y pico después. No. El cuento se cuenta solo. Miren, cuando yo digo que el señor Rubén Darío Paulino dice que él no está preocupado, bueno, ojalá nosotros podamos tener detalle de cuál fue su función para autorizar este contrato que permitió que la empresa de este joven pudiera traer a República Dominicana bienes por casi 900.000 euros sin pagar un peso de aduana. Que se tuviera un conflicto con este grupo de personas de Alemania, ¿verdad?, que los trajeran al país. O sea, ellos fletaron un avión porque como no podían mandarlo por el tema de la pandemia de otra manera, pues entonces fletaron un avión. El flete de ese avión a Alemania, ayúdame, Yulisa, yo creo que debe estar por alrededor de $150.000, por allí, fácil. O sea, que ustedes calculen que más o menos el 20 o 25% de lo que costó la transacción se lo llevaron nada más en ese vuelito. Y además de eso, esto ocurrió en la administración de Paulino Sen, por eso yo digo que como es que él no está preocupado. Eso motivó un problema diplomático, porque a esos alemanes que vinieron al país no les pagaron. Le hicieron un cubo. Y tuvo que la embajada de su país hacer trámites para poder sacarlos de República Dominicana en virtud de un contrato que se rompió en el camino. Lo que argumenta el Ministerio Público, la PEPCA, es que hubo un conflicto entre el señor Jochi Gómez y estos alemanes. Hubo un conflicto, Jochi Gómez no les pagó, los dejó aquí en el país. O sea, él los mandó a buscar en ese avión, los trajo al país, no pagaron impuestos de aduana, maravilloso, vengan, en nombre del Ministerio de la Defensa. O sea, que fullero también. Y a la hora de la chiquita, los soltó en banda, los mandó para un hotel y le dijo, resuelvan, que yo a ustedes ni les voy a pagar ni los voy a devolver para Alemania. Y no pasó nada. Y no pasó nada. Y eso fue en la administración de Danilo Medina con el ministro Paulino Sen. Si a eso a él no le preocupa, me parece muy bien. Yo estaría preocupada. Bueno, yo creo que ni en la mejor novela de Tom Clancy o de Frederick Forsyth uno podría ver el guión de cómo la seguridad de un Estado, no de un gobierno, descansa en manos por no utilizar palabras soeces a esta hora de la mañana y en un medio televisivo de 2 ciudadanos. Entonces uno tiene que hacerse muchas preguntas, porque en definitiva
cuando uno ve de algunas de estas personas que están bien mencionadas, porque no están sometidas todavía, claro, que se jactaban de mostrar en redes sociales la vida y lo que es las andanzas de funcionarios de este gobierno, e incluso colgaban videos de actuaciones de funcionarios de este gobierno dentro del marco de su vida privada, a lo que tienen derecho, y de repente decir y luego quitar el video. Y uno dice, ¿pero cómo va a ser? O sea, le entregaron la capacidad de mirar, el ojo del gran hermano, se lo entregaron al sector privado. Y el Ministerio de Defensa no registró el contrato, no sabe nada, pero su encargado de inteligencia no se enteró que había una oficina que tenía el logo del ministerio, con los 2 fusiles. ¿Y en manos de quién es que está la inteligencia del Estado Dominicano? Y así, cuando uno ve este desparpaje, que no comenzó ahora, porque las andanzas de las cuales se refieren ahí comenzaron hace más de 10 años, esto ha sonado y resonado y los gobiernos lo toman, parece que la pelota quema mucho y la tienen que soltar y es mejor dejar que la pelota ruede. Ahí tienen su pelota del tamaño de un edificio. Y sin embargo, uno ahora entiende el porqué de la ley 124, uno entiende el porqué de tratar de centralizar la inteligencia del Estado Dominicano en una instancia, una dirección de inteligencia, porque esto estaba manga por hombro. Y para muestra, no el botón, no, la mercería completa, con todos los botones adentro. Así que mi respeto al director del DNI a propósito de bolas esféricas por la fuerza y la determinación con la que ha podido enfrentar esto y lo dejó por escrito y plasmado hace más de un año. Bueno, son cosas que dan grima, espeluznante. Miren que de lo que menos se habla es de los semáforos, quién se pasó con la luz roja con los semáforos. Porque detrás de eso se ha destapado esta situación. Yo creo que el presidente Abinader debe preocuparse por este episodio. Tal vez, como dice Federico, tiene cierta lógica, que alguien le diga, presidente, mire lo que está pasando, y ahí se inspirara la ley del DNI. No necesariamente en lo que es una demanda global, sino de lo que estaba pasando en la República Dominicana, pero los culpables no somos los medios de comunicación. Yo creo que hay gente en el gobierno, comenzando por el presidente, que debe preocuparse por su legado, por lo que van a dejar ahí. ¿Qué dijo doña Milagros Ortiz Bosch, encargada de ética de este gobierno, con el contrato de los semáforos? No me gusta que se sigan ejecutando contratos que están suspendidos. No me gusta. A mí tampoco no me gustan muchísimas cosas, doña Milagros, pues yo por aquí lo único que puedo hacer es decir lo que estoy diciendo, porque usted sí tenía poder para, después de ese no me gusta, dar un paso al frente y llamar la atención del comportamiento ético de funcionarios de este gobierno. La vez anterior, doña Milagro dijo que la corrupción destapada por la Contraloría eran hechos subsanables. Subsanables. Yo creo que se está relajando con muchas cosas en este país. Probablemente, Catherine, la no preocupación de Paulino Sen es que difícilmente un guardia, digo, es un general, ¿verdad? Ministro de Defensa, firme un contrato si no es una orden de arriba o sin consultar arriba. Tú invitas a cualquier militar de alto rango a que venga a este programa y te va a decir, déjame consultar. Piden permiso. Piden permiso. Y si es el ministro de Defensa, ¿a quién le pide? Dice, déjame hablar con el superior. Y eso es así. Yo estuve invitando a Diamorfa para que viniera al almuerzo y me prometió, déjame consultar más para arriba. Después lo vi en otro programa y dije, mi general, ¿y qué pasó? Más para arriba me dijeron que fuera aquel programa primero. Cosas elementales como asistir a un programa de televisión, mucho menos firmar un contrato. Tal vez no le preocupa a Paulino Sen por eso. Bueno, me dijeron que firmara este contrato, fulano y mengano. Por eso es que dicen que le están teniendo mucho miedo a Jochi Gómez. Porque él levanta un dedo ahí y le dice, no toque esa tecla. No toque esa tecla, que hay mucha gente comprometida. Pero, ni modo, ahí está planteada una situación que no le gusta a doña Milagro Ortiz Bosch. Ante todas esas preguntas nos mandaron la reforma. Bueno, a propósito de reforma, como es de conocimiento público, en el día de ayer, el proyecto de modernización fiscal
mediante el cual se propone recaudar unos 120.000 millones de pesos, fue presentado por el Poder Ejecutivo y de esa manera pretenden disponer de recursos para propiciar una mejoría de servicios públicos. Al respecto del impacto de este proyecto, Yanela Pimentel nos tiene algunos detalles. El anuncio fue hecho por el presidente Luis Abinader y el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, durante el encuentro La Semanal con la prensa. Mira, esto es un acto de responsabilidad política. Nosotros pudimos continuar sin hacer nada y realmente no hacer los cambios y las reformas que estamos convencidos que, aunque obviamente al principio tiene un impacto importante, pero que en el mediano y en el largo plazo va a tener un impacto positivo. Esta reforma está compuesta por 4 ejes. El primero de ellos es protección para las personas más vulnerables, aumentando las ayudas sociales. La asignación del programa Aliméntate pasará de 1.650 pesos mensuales a 2.000 pesos mensuales, para un aumento de un 21%. Esto implica un aumento de más de 5.000 millones de pesos al año en este programa de asistencia social. Asimismo, un segundo eje de un programa de inversión pública y gastos priorizados que busca concentrarse en las necesidades de la nación. Mientras que el eje 3 perseguirá la evaluación fiscal para que todas las empresas compitan en igualdad de condiciones. Con los ajustes tributarios que estamos proponiendo, nos aseguraremos que las empresas compitan en igualdad de condiciones, eliminando distorsiones y privilegios que crean inequidades entre contribuyentes. El objetivo es bastante claro. 2 empresas o 2 contribuyentes que tengan el mismo beneficio neto deben pagar los mismos impuestos. El eje 4 establece modernizar el sistema tributario. Las personas físicas y microempresas no tendrán que pagar anticipo. Específicamente se están derogando los tratamientos fiscales preferenciales al sector turismo, al cine, a la industria, a la cadena textil, los relacionados con los fideicomisos y los relacionados con la ley de mecenazgo. Según esta pieza, el marbete sería de 3.000 pesos a vehículos de fabricación mayor de 5 años y 6.000 hasta 5 años de fabricación. Los alimentos como el pan, el arroz, el pollo, la leche, el huevo, los plátanos y la yuca mantendrán su precio, mientras que los demás tendrán un aumento de ITEVIS de un 18%. Este proyecto de ley de reforma fiscal será presentado este martes ante el Congreso Nacional. Yanela Pimentel, CDN. Ahí está la reforma fiscal con la que amanece hoy República Dominicana, proyecto de reforma fiscal, pero que va hoy mismo al Congreso. No la van a dejar reposar demasiado. Dice el gobierno que ya la ha discutido con anterioridad con muchos sectores, aunque nos amanecimos también con un comunicado de, por ejemplo, Adocine, que dice que con ellos no han hablado, que con ellos no ha hablado nadie, que a ellos nadie los ha escuchado. Con nosotros, como les dijimos al principio del programa, está Jaime Aristi Escuder, nuestro economista de cabecera, editor económico, amplia experiencia en reformas, en temas fiscales, docente, colega de algunos de los que ustedes han visto ahí durante la mañana de hoy. Y además ayer nos acompañó calentico escuchando eso. Jaime, gracias por estar con nosotros. Un placer estar aquí. Jaime, mi primera pregunta, ¿a quién impacta más esta reforma fiscal? Hoy hay un titular de un periódico que dice, le meterán la mano en el bolsillo a los trabajadores, a la gente y a las empresas. Sí. ¿En la misma medida? Sí. Mira, yo creo que en esta oportunidad, con la eliminación de las exenciones y de las leyes de incentivo, yo creo que es un recorte importante de flujo de efectivo que se estaban quedando grandes capitales. Son leyes como la proindustria, como la de cadena textil, la de zona franca, que cambia un poco, pero también turismo. Obviamente que eso le generaba un flujo de recursos importante a segmentos de población considerados de altos ingresos. En consecuencia, obviamente que tiende eso a mejorar el nivel de progresividad de la política fiscal de la República Dominicana, algo que nosotros hemos estudiado muchísimo desde 1990 y hemos escrito, hay algunos papers que nosotros hemos elaborado y hay metodología que hemos publicado en libros
por parte de la Brookings Institution, donde se hace ese tipo de evaluación de impacto distributivo de la política fiscal. Y en ese sentido, esta eliminación de las exenciones, obviamente que aumenta la progresividad. Otro elemento importantísimo que también va a elevar la progresividad de la política fiscal es el impuesto a la propiedad inmobiliaria. Sí se maneja bien. Obviamente, aquí se ha dicho, bueno, vamos a bajar esto, que es el límite de los 9 a los 5 millones de pesos. Esto va a ampliar, obviamente, la base, pero ese no es el punto clave. El punto clave es mejorar el grado de valoración de los inmuebles. ¿Por qué? Porque aquí hay una cantidad enorme de inmuebles muy costosos que están infravalorados. Si tú haces el ajuste al nivel que debería estar, obviamente que quizás tú pudieras recaudar muchísimo más con una menor tasa. ¿Quién debe todavía hacerlo de manera inmediata? ¿Quién? No, eso lo puede hacer Catastro Nacional, sí, junto con la Dirección General de Impuesto Interno. Yo creo que hay que sentarse rápidamente y comenzar con las áreas que es fácil detectar. Por ejemplo, en el este, el valor de las viviendas en el este te puede, si tú lo ajustas al nivel que debería estar, puede duplicar, triplicar lo que serían las recaudaciones por ese impuesto y acercarlo a lo que es un estándar internacional con esa tasa que tenemos, porque el problema es que tenemos una tasa de un 1%, pero sin embargo, el problema no es que la exención sea alta, que el gobierno lo que quiere es reducir la exención, el problema es que la valoración de muchas viviendas sumamente costosas es muy baja. Entonces yo creo que el gobierno tiene que hacer su trabajo en temas de valoración. Si lo hace, entonces va a mejorar significativamente lo que es la progresividad. ¿Qué significa la progresividad? Que paga más el que más tiene, paga más y eso mejora el nivel de la equidad en la distribución de la carga impositiva, equidad vertical, pero también equidad horizontal, porque ahora con la eliminación de las exenciones, tú vas a tener que dos negocios que están en la misma actividad, que tienen el mismo volumen, que tienen el mismo nivel de beneficio, pues que paguen lo mismo. Porque ahora, ¿qué sucede? Que hay uno que se acoge, que logra aprovechar al máximo lo que son estos incentivos y en términos efectivos paga muchísimo menos que otro. En consecuencia, ahora con la eliminación de las exenciones, pues se puede lograr realmente mejorar. Y esto me recuerda muchísimo al presidente Balaguer. Cuando el presidente Balaguer iba a hacer su reforma, ¿tú crees que él se sentó a discutir con, por ejemplo, a Docine y ese tipo de cosas o con alguien? Yo recuerdo porque iban al PNUD muchísimo llorando que le dejaran los incentivos, que le dejaran las exenciones. Y el presidente Balaguer había mandado un mensaje muy claro, se van todas, punto. Ese fue el mensaje del presidente Balaguer y así fue. Y eso mejoró significativamente las recaudaciones. Por eso cuando yo veo el volumen de recaudaciones, 122 mil millones de pesos, alrededor de 1.5, 1.6% de Producto Interno Bruto, depende del PIB que tú utilices. Cuando tú ves el análisis, tú dices, en realidad puede ser muchísimo más, porque se van a tomar medidas que te van a ayudar a reducir la evasión impositiva y se van a tomar medidas que te van a ayudar también a reducir gastos públicos, como es el caso del déficit del sector eléctrico. En consecuencia, la posición fiscal va a mejorar muchísimo más. Ahora, el gran reto, y yo creo que ese es el punto de partida que hay que poner sobre la mesa, es que el gobierno tiene que mejorar la calidad del gasto y tiene que mejorar también con un análisis costo-beneficio, con la misma metodología que utilizó para desmontar las exenciones, también tienen que hacer esa misma metodología de evaluación, utilizando análisis costo-beneficio, verificar si hay gastos que se justifican o no. Y de esa manera recortar, más allá de lo que serían estos recortes que van a registrarse cuando tú fusiones instituciones, hay muchísimos gastos que tú pudieras recortar. Y utilizarlo entonces, por ejemplo, para inversión pública, que es clave. Tú no puedes tener una inversión pública de 2.7 del Producto Interno Bruto cuando República Dominicana, o una economía como República Dominicana, necesita 5% del PIB. O sea, tú necesitas destinar más recursos. Entonces, recortar en esta parte y utilizarlos para inversión pública. Y en ese sentido, yo creo que la ley de responsabilidad fiscal que mencionaban ustedes en el introito, ahí esa ley de responsabilidad fiscal yo creo que será muy positiva en el sentido de que le pone un techo a lo que es la evolución del gasto primario. Claro, ese techo para que funcione, y ya yo he escrito sobre eso, lo comenté aquí mismo en Enfoque Final, en CDN, para que funcione se necesita que algunas partidas caigan. ¿Por qué? Porque de lo contrario habrá partidas de gasto primario que tendrán que bajar simplemente por el techo que le pone la ley de responsabilidad fiscal y que tú no quieres que bajen.
Entonces, ¿cuáles partidas tendrían que recortarse? Bueno, el déficit del sector eléctrico. Tiene que recortarse ese déficit del sector eléctrico que representa 1.3% del Producto Interno Bruto. Son 1.500 millones de dólares de déficit anualmente. Eso hay que recortarlo. Jaime, dentro de todo lo amplia que es esta reforma fiscal, probablemente nos pasaremos muchos días tratando de analizar punto por punto, pero hay algunas cosas que llaman la atención. Amén del aumento al sector de los alcoholes, uno se pregunta si todavía ese sector aguanta más y si esto no podría ser que aumente el tema de las evasiones y el de que la gente busque alternativas quizás poco sanas. Sí. Por otro lado, porque el aumento parece que va a ser significativo. Sí. Pero además de eso, Jaime, ¿es significativo eliminar, por ejemplo, para la clase media la deducción de gastos educativos, hacer que haya la gente que trabaja de manera personal, las personas físicas tengan que hacer una declaración jurada de bienes, como lo hacen los funcionarios públicos? Sí. Y si es equitativo el incremento del programa Aliméntate a 2.000 pesos, antes era 1.650, y que otras ayudas se lleguen a 5.000 pesos y se le suba 5.000 pesos al salario mínimo, como una manera quizás de tranquilizar a la clase baja para que la gente no opine o quizás no se revele frente a una reforma como esta. Excelente, excelente. Preguntábamos arriba. Comenzamos con los alcoholes, es un error. Es un error y eso también lo he comentado acá. Dije que, y lo escribí sobre la curva de Laffer. La curva de Laffer es una curva donde Arthur Laffer, es un economista norteamericano, demuestra que existe una tasa impositiva óptima, más allá del cual, cuando tú la subes, se produce una caída de las recaudaciones porque la base imponible comienza a achicarse. En ese sentido, ya hemos visto que los alcoholes, principalmente los alcoholes fuertes como el ron, ya el precio que tiene está el nivel de impositivo de tal magnitud que representa el 60% del precio final. 60%. Si tú lo aumentas más, lo que va a suceder es lo que ocurrió en la reforma tributaria del año 2012. Es una caída de la actividad económica, una caída de la base imponible y tus recaudaciones, en vez de subir, bajan. Eso es lo que se conoce como la curva de Laffer. Estar en la parte negativa de la curva de Laffer, que subes más y caen las recaudaciones. Y entonces lo que ocurre en este caso es que comienza a haber ilegalidad en la producción. Y la ilegalidad muchas veces no cumple con lo que es el sistema de salud pública y por lo tanto se puede generar una producción y disponibilidad de oferta de ese tipo de productos que al final genere un deterioro de la salud del consumidor. Primer elemento. Es decir, que eso de los alcoholes ahí yo creo que es algo que es un error, sin lugar a dudas, porque ya está en el lado derecho de la curva de Laffer la tasa impositiva. Aumentar más la tasa impositiva, como fue este caso en términos efectivos, porque fíjate que lo que están haciendo es un aumento fuertemente al lado de ADREM, es decir, sobre la cosa. Es el impuesto específico, el ad valorem sube, pero menos de lo que sube el específico, es decir, que a quien perjudica más es al que tiene mayor contenido alcohólico. Y en términos relativos, beneficia más a la cerveza. Eso es una lucha que ha habido siempre ahí y a mí que me ha tocado analizar desde 1992, yo fui quien hice el estudio para la reforma tributaria de la capacidad que podía tener la cerveza en ese momento de trasladar al precio final los incrementos de los impuestos y se veía claramente de que ella, con poder y posición dominante en el mercado, podía trasladarlo muchísimo más fuertemente al precio final. Lo mismo se demostró en el año 2016 con otro estudio que yo hice para Procompetencia, donde se verificaba también ese gran poder que después de la fusión tiene la cervecería de trasladarlo al precio final. En consecuencia, cuando tú ves esta reforma, se beneficiaría en términos relativos a la cerveza con relación al ron, y el ron sería desplazado por una producción ilegal. Entonces, ese es un punto que yo les recomendaría a las autoridades que lo revisen. Con relación al tema de los gastos educativos, mira, yo creo que ese es un tema sensible para la clase media que yo lo dejaría. ¿Por qué? Porque la clase media debería estar recibiendo educación pública, como lo reciben en Europa. Pero lamentablemente la calidad de la educación pública es muy mala. En consecuencia, cada quien tiene que buscársela y buscar unos chelitos y colocar al niño en una escuela privada. Es que no es un dinero que te estás ganando, es un dinero que estás gastando, es algo que no puedes evitar. Exacto, y es una inversión. O sea, y hay algo que el gobierno debería proveer. Evidentemente. Exactamente. Entonces, en consecuencia, yo creo que ese es un punto ahí que deberían dejarlo. Esa es mi recomendación con relación
a ese punto. Con respecto a la declaración jurada, no es una declaración jurada estilo los funcionarios, es una declaración impositiva que tú tienes que hacer todos los años de lo que son tus ingresos, tus egresos, tu generación de tu base imponible y el pago de impuestos. Es simplemente para tú rastrear mejor a cada contribuyente, y eso obliga a que haya personas que ahora mismo no lo conocen, la Dirección General de Impuestos Internos, que pueden ser médicos, abogados, etcétera, que cobran en efectivo. No, tú me vas a hacer una declaración. Pero cuando tú me haces aquí la declaración y yo veo que tú andas en 3 Mercedes-Benz en tu casa, una casa en La Romana, una casa en Punta Cana y otra casa en Miami, y tú me declaras 100,000 pesos, aquí hay un problema. Claro. Entonces, ese es el tipo que se busca, reducir la evasión. Recuérdate que aquí se está agarrando el toro por los cuernos en materia de evasión impositiva. Recuérdate que ya lo hemos calculado y lo hemos comentado aquí en tu programa, lo he comentado, que se puede aumentar las recaudaciones si se reduce la evasión en 4 puntos porcentuales. Fíjate que esta es una reforma de 1.5. Hay 4 que están perdidos por ahí que se deberían recaudar. Entonces, muchas de las medidas que se están tomando te van a interrelacionar información para capturarte si tú estás evadiendo. El que no está evadiendo no tiene problema. El que no está beneficiándose con leyes de incentivo no tiene problema. Va a tener problema el que está evadiendo. Por último, solamente para completar lo de aquí, con relación al tema de los 1.650 a los 2.000. Mira, ese ya es un análisis que se hizo con apoyo de metodología internacional del Banco Mundial y del Commitment to Equity. Yo conozco muy bien esa metodología. Se calcula de la siguiente forma. Se hacen microsimulaciones para determinar cuánto se le debe transferir a un grupo de personas, por ejemplo, grupo de personas considerado pobre, tiene un nivel de ingreso por debajo de la línea de pobreza, y vulnerable, que tiene un nivel de ingreso en el entorno de la línea de pobreza, pero está por encima. A esa población, ¿cuánto tú le deberías transferir después que tú modificas el sistema impositivo, específicamente que tú incluyes en la base imponible del ITEVIS un conjunto de bienes? Pues cuando tú lo haces, ¿cuánto se incrementa, dada su estructura de gasto, cuánto se incrementa el pago de impuestos? Se incrementa en 300 pesos, 200 pesos mensuales, etcétera. Entonces, eso son los 350 pesos adicionales, que es un 21% que se le va a transferir a ese segmento de población. Para ti quizás no es importante, pero para esas personas que están debajo de la línea de pobreza es significativo. Entonces, yo creo que esto es algo importante que se aplique, compensación, porque esto te ayuda a amortiguar el efecto negativo que va a tener la ampliación de la base del ITEVIS, y de esa manera, entonces tú logras hacer que el impacto regresivo que pueda tener esa medida, pues se reduzca de una manera importante. Me señalabas que el que no evade no tiene que preocuparse, y el que no tiene incentivos tampoco. Con relación a eso, el gasto tributario del Estado es de 4.6 ahora mismo. Y en ese sentido, ¿a qué porcentaje de gasto tributario afecta las medidas propuestas ayer? Y de ese paquete, digamos, de desmonte, ¿cuáles deberían ser, digamos, en torno a cuáles se debería reflexionar, o cuáles legítimamente agotaron su ciclo histórico? Mira, de acuerdo al gobierno, se hizo un análisis costo-beneficio. Yo no lo he visto, pero se hizo un análisis costo-beneficio, que es lo que nosotros estuvimos recomendando la vez que vinimos acá, que hay que hacer estudios rigurosos. El análisis sesudo. Exactamente. Hay que hacer un análisis claro, objetivo, riguroso, que permita identificar, bueno, cuáles son los costos, que es todo ese gasto tributario, y cuáles son los beneficios, esa base imponible que no la estoy grabando, pero se ha creado y que ha generado empleo y que ha generado bienestar. Comparar y decir, ok, se necesita continuar con Fotur para que haya inversiones en el sector turismo en la República Dominicana. Se necesita Proindustria para que haya inversión en el sector industrial en la República Dominicana. Se necesita, y así, por ejemplo, la ley de cine, que se ha desvirtuado, porque cuando tú te ves los gastos que tú tienes por una película y lo comparas con otros países, te das cuenta de que aquí se está gastando casi estilo Hollywood. Entonces, y la calidad no es esa. Entonces, oye bien, todos nosotros hemos pasado por Europa, todos nosotros hemos visto cómo es que allí se financian las películas y la calidad de esa película. ¿Cómo se financia? Se crea un fondo, y ese fondo se alimenta con recursos públicos, y luego se verifica, se hace una lista, por ejemplo, ¿quiénes quieren aplicar al fondo? Se ven todos los guiones, y con un comité se identifica si se puede o no se puede, y si se debe o no se debe financiar esto.
Andy Dawarre escribió recientemente un artículo muy interesante sobre ese tema y yo creo que es algo que se debería utilizar para poder seleccionar cuáles guiones se deberían financiar con ese fondo. Esos son los puntos que habría que tomar en consideración con relación a estas leyes de incentivos. Si se hizo el análisis costo-beneficio, no debería tener un impacto y hay una parte significativa de ese gasto tributario que se va en esas leyes de incentivo. Hay otro, que es la parte del ITEVIS, que en este caso tú me dirás, pero eso es regresivo, Jaime. Claro, por eso uno se está amortiguando con la colocación de recursos a través de la tarjeta de solidaridad. Esto no es nuevo. Esto lo hubiese hecho, óyeme bien, si hubiese ganado el Partido de la Liberación Dominicana, lo hace igual. Si hubiese ganado el Partido Reformista, lo hace igual. Si hubiese ganado el Partido Fuerza del Pueblo, lo hace igual. Te lo digo porque yo he participado en todas las reformas tributarias. Era lo que mandaba entonces. Sí, claro, claro. O sea, vámonos a la parte de si se justificaba o no. La reforma. Tú tienes que, durante 20 años hemos tenido un déficit promedio del 3% del Producto Interno Bruto y tenemos una deuda de alrededor del 60% del PIB. Nosotros deberíamos tener una deuda del 40%. Eso significa que necesitamos en 15 años, digamos, desmontar ese exceso que hay de deuda. Para hacer eso se requiere una reforma tributaria. Una reforma tributaria, pero al mismo tiempo se requiere políticas de gasto que reduzcan el gasto. Por eso, cuando se habla, por ejemplo, de que se van a destinar recursos para el sector eléctrico. Se necesita invertir en el sector eléctrico en 3 millones de medidores inteligentes que aseguren que ese déficit de 1.500 millones de dólares, 1.3% del Producto Interno Bruto, se reduzca. Y que de esa manera, entonces, tú mejores, además de ese 1.5 de recaudaciones, tú logras reducir ese 1.3 de déficit. Ponle que tú no lo reduzcas en la totalidad, pero vamos a suponer que tú lo reduzcas en 0.7 del PIB. Ya ahí hay un ahorro adicional al 1.5. Entonces yo creo que si además tú le añades un puntico que tú te ganes por ahí de reducción de la evasión impositiva, ya tú tienes una posición fiscal que si se genera una buena gestión, tú pudieras destinar recursos de una forma significativa a la inversión pública y generar entonces sí una mayor base que te permita un crecimiento sostenido y tener, en vez de un crecimiento potencial del 5%, tener el crecimiento del 6%, que es lo que se requiere para duplicar en un periodo de 12 años el Producto Interno Bruto. Jaime, el gobierno debió consultarte a ti antes de meterse en eso. No, hombre, yo estoy en los bleachers. No, porque tú has hecho observaciones muy puntuales que ayudan incluso no solamente a una mayor eficacia, sino a hacerla más racional. Lo cierto es que es de gran calado. Tú decías ayer que es un punto de inflexión. Yo creo que sí. Vamos a ver en qué parará la cosa, como dicen, porque ahora es que comienza realmente la discusión. Esa es la propuesta del gobierno. Se tocan sectores sensibles, y ojalá que al final no resulte en un pacto, lo llamado ajuste, o un parche fiscal, y el que se quede enganchado es el de la clase media. Sí. Esperemos esos resultados. Ahora bien, ¿qué tú opinas de la filosofía, de la inspiración de esta reforma? Dice que es para favorecer a los sectores de menores ingresos. Ayer hablábamos de que el 85% de la actividad productiva está en el sector privado. El gobierno no está poniendo un chele ahí. Pero además hay un punto clave, además de aumentar los salarios de manera sensible, la transferencia monetaria a los más vulnerables. Eso es bono, eso es ayuda social, eso es clientelismo. O sea, que se puede revertir en eso, que desnaturalizarían esta reforma. Vamos a hablar del espíritu de la reforma. Mira, con relación a eso, yo pienso que el apoyo que se le está dando a los segmentos más pobres es un mecanismo de amortiguamiento. Y esto, mira, yo te lo digo, puedes buscarte, se llama CEQ, Commitment to Equity. Eso es una metodología que desarrolló la profesora Nora Lustig. Ella logró que en diversos países se aplicara. En el caso de República Dominicana la apliqué yo junto con otra persona, un guatemalteco, que
hicimos la metodología para evaluar si la política fiscal era o no regresiva o progresiva, es decir, si beneficiaba o no a los pobres, y se verificaba también con esos instrumentos si ante una reforma tributaria tú tenías una situación donde tú impactabas negativamente a los segmentos más pobres y cómo amortiguar eso. Esto que se aprobó de transferir recursos, eso no es ni clientelismo, eso es simplemente para mejorar la progresividad de la política fiscal. Ahora, lo que realmente va a ayudar mucho a los segmentos más pobres, y ese es lo que se llama la filosofía, es qué tú vas a hacer con el gasto. O sea, porque tú puedes recaudar y quitarle a todo el mundo por igual. Tú dices, pero entonces eso es algo regresivo, porque a toda esta mesa, cuando uno la ve, uno dice, bueno, los niveles de ingresos están parecidos, pero no son iguales. No, en el caso de Nelson no, eso está por arriba. Pero por mucho. Eso es un burgués. Si yo le quito a cada uno lo mismo, ustedes miran, es injusto, pero entonces yo le quito el dinero, lo llevo a una caja común y de esa caja común comienzo a ejecutar gastos. Y yo me doy cuenta de que Yulisa y Catherine, como tienen niños, se llevan la mayor parte de los recursos que yo voy a utilizar para salud, para apoyo a educación inicial y así sucesivamente, que es lo que ustedes se van a llevar. En consecuencia, lo que yo les saqué por igual a ustedes, se lo estoy devolviendo distinto y en términos netos estoy haciendo que la política sea progresiva. Entonces, eso es lo importante, lo que va a hacer el gobierno con esto. En consecuencia, cuando uno ve que dice que va a invertir en salud, en la parte de salud primaria, que va a invertir en transporte, eso va a ayudar, por ejemplo, el transporte masivo, eso es para clase media. ¿Quién de ustedes va a Europa y no se monta en un metro? Claro. Todo el mundo se utiliza el transporte masivo. O sea, el desarrollo de un país, el desarrollo de una nación, está vinculado con el hecho de que la clase media puede utilizar los servicios públicos. Jaime, tenemos que despedirte porque nos queda muy poquito tiempo. Yo tengo dos preguntas solamente, pero dímelas en 2 minutos. Sí. Esto debe ser para la gente un acto de fe, porque la pregunta es cómo se asegura que nosotros vamos a tener real y efectivamente una inversión de estos recursos recaudados a lo que apuesta el gobierno. Y la segunda pregunta, ¿qué va a pasar con Pedernales? ¿Qué va a pasar con Puerto Plata? Con el tema de los incentivos al tema turístico, porque son proyectos a los que el gobierno les ha metido el pecho. Entonces, ¿ahora qué pasa? ¿Podría haber un tratamiento diferenciado para esos sectores o no? Rapidito. Sí, mira, con relación a la calidad del gasto público, yo creo que esa es una de las exigencias que hay que hacerle al gobierno, que mejore la calidad del gasto público, que se asegure de esa manera a la gente de que los recursos le van a llegar, que este pago de impuestos se le va a devolver y le va a mejorar su condición de vida. Con relación al tema de sectores específicos, en términos regionales, como Pedernales, Puerto Plata, yo pienso que el gobierno, si quita definitivamente el Confotur y no le va a dar, va a tener que crear un fondo para apoyar a esas áreas en su desarrollo turístico, pero solas no se van a desarrollar. Gracias, Jaime. Jaime Ariztí Escudero con nosotros. Seguiremos hablando de reforma fiscal durante todos estos días. Reforma por Pipá, ya venimos con más. Bueno, seguimos aquí en Despierta con CDN. Y en el día de hoy estaremos entrevistando a Gil Blas Martínez, presidente de la Asociación Dominicana de Productores de Banano, Adobanado, y a Martín Peña, director ejecutivo, presidente de la Asociación Dominicana también de Adobanano y sobre todo amigo mío. Martín, bienvenido, gracias por estar aquí. Adobanano es una institución que agrupa a los productores de banano de la República Dominicana y que es un gremio que por décadas ha significado bastante el desarrollo de las finanzas públicas y en los últimos 15 años las exportaciones agrícolas y favoreciendo la balanza de pago. Sin embargo, en estos días está en la palestra también, no solamente por el tema del decrecimiento de sus exportaciones, sino por su vinculación laboral con el tema de la mano de obra haitiana. Entonces, para, digamos, hablar de los desafíos del sector y qué proponen ellos para poder un poco regularizar esta situación, están ustedes aquí el día de hoy. Bienvenidos, gracias por la oportunidad. Gracias. Buenos días. Bueno, muchas gracias a ustedes. ¿Cuál es en definitiva el panorama general del sector banano en la República Dominicana a 2024? Bueno, buenos días formalmente para el equipo y todos los televidentes. La industria del banano realmente viene de una situación crítica desde el año 22, específicamente porque en el 21 las exportaciones del banano fueron de 363 millones de dólares y luego en el 22 comenzó la reducción al pasar de esos 363 a 314 millones de dólares exportados y luego en el 2023
23, de acuerdo a las estadísticas del Banco Central, las exportaciones fueron de 250 millones de dólares. Esta es una situación que ciertamente ya los números indican que las exportaciones vienen decreciendo y eso responde a diferentes factores. Primero, el tema de la productividad que se ha reducido significativamente, podemos decir, por varias razones. Una de ellas es el tema del impacto que ha tenido la temperatura, el cambio climático, que si bien es cierto tiene que ver con inundaciones y sequía, pero en este caso de manera muy especial con la temperatura que se ha incrementado en más de 35 grados Celsius, impactando en la productividad de las plantas porque se genera un estrés en la planta y entonces implica que la productividad baja. Pero también destacar que los costos de producción se han incrementado en un 30% aproximadamente. Y también, volviendo un poquitín atrás, la temperatura ha propiciado, la alta temperatura, el desarrollo de un ácaro, de una plaga, que también tiene un impacto en la productividad. No sé si Blas, si usted quiere agregar otros aspectos. Y en la calidad. El aspecto de la calidad, que es otro elemento también trascendental, que nuestros mercados, que van destinados en más de un 90% hacia la Unión Europea, y que implica esto un trayecto de unos 12 días para llegar hasta allá. Entonces, cuando nos referimos a la calidad, es que por esos factores de la temperatura hace que la fruta se madure antes de. Y entonces, en ese contexto hablamos de calidad. ¿Cuál es la situación que tiene el sector del banano con el tema de la mano de obra? A propósito de los anuncios que ha hecho el gobierno de que se van a repatriar 10.000 nacionales indocumentados del país, y sabemos que el sector agrícola, el banano, posiblemente podría ser impactado con la mano de obra haitiana si se saca de golpe del país. ¿Cuál es la realidad del sector? Bueno, la realidad del sector es que sin los nacionales no hay producción de banano. Esa es la primera. Segundo, Adobanano tiene en su haber una data de todos los nacionales haitianos carnetizados. Un carnet biométrico que tiene un código QR con el cual usted ve en ese QR las generales del productor, pero también del trabajador. Es el único sector agrícola que tiene ese carnet, tiene esa facilidad. En los días anteriores, Migración nos solicitó esa data, porque ningún otro sector tiene ese tipo de documentación. Sí. O sea, los haitianos todos se parecen. Esa es la realidad. Sin embargo, nosotros lo tenemos biométricamente identificado. O sea, que no hay razón para nosotros no decir que este no es Luis Jean-Pierre. Pero ustedes lo tienen identificado porque ellos vienen con cédula, acta de nacimiento, claro, o porque ustedes les sacan un permiso de trabajo, o ¿de qué tipo de documento estamos hablando? Bueno, para nosotros darle el carnet, ellos tienen que tener un acta de nacimiento o un pasaporte o una cédula de su país. De su país. Con ¿Cuántos tienen ustedes registrados? Nosotros tenemos alrededor de 15.000 registrados. 15.000 registrados. En la data. Pero entiendo, y corríjame, porque estoy revisando acá un trabajo de los amigos del Listín Diario, que la producción de banana emplea a 130.000 empleados de manera directa. Eso fue mentira. ¿Es falso? Eso es falso. Ayúdenos a comprender el detalle. Cuando se dio esa noticia, sí, fue el señor Martín en una ponencia. Nosotros tenemos un plan de desarrollo de la industria bananera, y en ese plan Martín dice que tenemos 32.000 empleos directos y alrededor de 50, 60.000 indirectos. El periodista tomó 130.000 empleos directos, que no se corresponde con los indirectos. Entonces, 32.000 empleos directos, de los cuales aproximadamente 15.000 se corresponden a ciudadanos haitianos. Bueno, la data que nosotros tenemos, probablemente sean algo más. Ustedes dicen que se han reunido con gobernadores, que les han extendido esta preocupación. ¿Cuál ha sido el feedback? Porque la decisión de migración está. Y la otra pregunta es, estos
permisos gubernamentales. No digo los que ustedes han emitido como una suerte, no de permiso, porque ustedes no son migración. El de nosotros esta data, es ¿no? identificación. La identificación. La pregunta es, cuando ustedes le consultan a esos 15.000 aproximadamente, entiendo que tienen una relación permanente, ¿cómo hacen ellos para regularizar su estatus migratorio en el país? Si se les es posible, si se lo encuentran cuesta arriba, y hacia dónde deberíamos caminar en virtud de lo que ustedes consideran. Es un poquito cuesta arriba porque generalmente ellos no tienen ningún tipo de identificación. Bien. Entonces, nosotros lo que necesitamos es que nos regularicen los 15.000 que nosotros tenemos ahí en la data. Simple y llanamente. Porque eso sí tienen documentación alguna. Eso tiene su documentación, sí. Sí, ciertamente nosotros como aduananos, en el marco de que actualmente son unas 200.000 tareas cultivadas para exportación que disponemos en este momento, el promedio que estamos requiriendo son unos 15.000. Y la idea es que Adubanano apuesta a que se pueda cumplir con lo que establece la ley y que se regularicen estos trabajadores que o tienen un acta de nacimiento, o tienen una cédula, o tienen un pasaporte. Son los menos, claro está. ¿Esos 15.000 tienen familia? O sea, este número podría multiplicarse por 2 o 3, es un grupo familiar, vienen al país, ¿en qué condición? Es bueno saberlo para saber los números, ¿no? Bueno, realmente nosotros, el vínculo está con el trabajador y la mayoría de los casos es él solo. Okay. Ciertamente hay algunos logran traer a su familia, y entonces, pero son los menos. Cuando usted dice que tiene 15.000 extranjeros registrados, pero con documentos, y que necesitan 15.000 más. No. Es de los 15.000 que tenemos. O sea, el sector, como decía ahorita, en base a que técnicamente se recomienda 1.5 a 2 trabajadores por hectárea. Ajá. Entonces, actualmente tenemos 200.000 tareas que convertidas a hectáreas son unas 12.500. Y entonces por eso, además de los que están registrados con nosotros en base a los productores que están afiliados a Adubanano, registran a sus trabajadores y entonces por eso tenemos esa data. O sea que ustedes no tienen a nadie sin documentos en el sector de los bananos. Sí. Claro. Sí, aparecen. Sí tienen sin documentos. Sí, pero son temporeros los que tienen esta condición. O sea que los que no tienen documentos son temporeros. Así es, correcto, en una gran parte. Martín, de cara a regularizar a esos trabajadores, ¿dónde está el desafío? Porque lo que siempre se vio con el Plan Nacional de Regularización es que los nacionales haitianos que se sometieron a él biométricamente no pudieron aportar a posteriori su documento de identidad. Ustedes señalan que los 15.000, la mayoría tienen un documento del país de origen, tienen un contrato de trabajo, están vinculados geográficamente a un área donde desempeñan esa función laboral, y la ley de migración establece un procedimiento para regularizar al margen de un plan, y se cumplen todos los elementos aquí porque hay arraigo, hay vinculación laboral, tienen unos documentos de su país de origen. ¿Han tenido alguna conversación, digamos, con la autoridad, con el Ministerio de Interior y Policía, con la autoridad migratoria, para poder, dentro del plano de la ley de migración, poder llegar a algún acuerdo para poder regularizar a sus trabajadores? Sí, claro. Nosotros en el 2022, Adubanano presentó una propuesta al Consejo Nacional de Migración en donde se iba a iniciar un piloto para retomar lo que había sido la experiencia de regularización. Porque para nosotros como aduananos, además de apostar al tema de la soberanía y la seguridad del país, nosotros como sector exportador tenemos una exigencia de las certificaciones que implica que nuestros trabajadores estén en la TCS e igualmente tenga todas las condiciones, el salario mínimo, todos los requisitos de una certificación como lo que es la de comercio justo. Entonces, es un reto para nosotros que nuestros trabajadores estén regularizados de forma tal que nuestra propuesta es que se cumpla con lo que establece la ley de las opciones de los permisos de trabajo temporal o visa de trabajo, como se les quisiera llamar, y de esa manera se estaría reduciendo la incertidumbre que existe en el sector, porque cuando se deporta a nuestros trabajadores, cuando un productor está preparando un contenedor y que
en la mañana temprano le deportan a los que manejan la dinámica del empaletizado, del empaque y todo esto, pues realmente eso tiene un alto costo para nosotros. ¿Y dónde está la limitante para eso? Porque reitero, la ley de migración está ahí, establece el procedimiento, el reglamento de cómo carnetizar de acuerdo a lo que indica la ley, y gran parte de los requisitos que la propia ley establece, ya ustedes lo cumplen, incluyendo TCS. Entonces, ¿por qué pilotar algo cuando se puede hacer una medida ya simplemente efectiva administrativa? Sí, lo del piloto en aquel momento era como una metodología para que el trabajador, el productor pudiera, si desvincula a un empleado a través de una plataforma, pues desactivarlo, y si nadie lo contrata en un espacio de 3 meses, pues esa persona pues podría estar siendo deportado, ¿ves? Y esta era una modalidad que se iba a implementar con algunos criterios que permitía agilizar el proceso. Sin embargo, cuando el tema del carnet de trabajador fronterizo, pues impidió, se generó mucho ruido, y entonces ahí fue necesario paralizar el proceso. ¿Ya ustedes valoraron el impacto que podría tener en el sector la reforma fiscal anunciada ayer? Están hablando aquí de flete, mano de obra. No ha habido tiempo. Bueno, realmente lo que hemos podido ver hasta el momento, la reforma, nosotros estamos preocupados porque se pudieran gravar los insumos utilizados como fertilizantes, diferentes insumos que se utilizan en el proceso productivo del banano. Sin embargo, no fue así. Pero hay que decir que de una u otra manera, si se incrementa el salario de los trabajadores, eso va a tener un impacto en los costos de producción, que como ustedes recordarán, esa ha sido una de las limitantes que nos resta competitividad en torno a los países con los que nosotros tenemos la competencia. Hay que decir que el banano dominicano es líder en las exportaciones del nicho de mercado del banano con certificación orgánica y certificación comercio justo. Estuvimos en ese liderazgo hasta el año 22, porque ya nos desplazó recientemente Ecuador, pero nosotros estamos aspirando a que República Dominicana vuelva a retomar ese liderazgo, que hoy día estamos en segundo lugar en las exportaciones de banano orgánico certificado comercio justo. Y entonces el reto está, y precisamente en la actividad donde se generó la desinformación, fue un encuentro en donde con los congresistas de la región noroeste y la gobernadora le presentamos el proyecto del rescate de la industria del banano, que es una propuesta que le vamos a presentar al presidente de la República, que ha mostrado voluntad política de apoyar al sector en el proceso de recuperación. Pero el periódico también debería de hacer alguna suerte de desmentido, ¿no? De una información. Sí, hay que decir que al siguiente día nos dieron la oportunidad de visitar al periódico, y nos dieron una entrevista donde fue posible aclarar que la información que nosotros necesitamos son unos 14 a 15 mil trabajadores, la regularización de los que ya están, no es que hay que traerlos, están. Gracias. ¿Sí? Muchas gracias, Gil Blas Martínez, presidente de Aduanado, y Martín Peña, director ejecutivo, por estar con nosotros el día de hoy compartiendo estos puntos de vista de ese importante gremio del sector agrícola. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Pasamos a todos. Así es, así es. Buenos días a ustedes en estudios. Sí, el tema de hoy, cómo tener ingresos sin tener que trabajar. A eso es que queremos llegar todos, a lo que llamamos la independencia financiera, cuando nosotros no dependemos de un trabajo, pero si queremos trabajar, podemos seguir trabajando. Es cuestión de uno decir, bueno, voy a trabajar para divertirme, para ganar dinero, pero no por obligación de ganar dinero. Es que si me botan del trabajo o si tengo una empresa y digo, bueno, se la dejo a mis hijos, perfecto, tengo suficientes ingresos. ¿Y de dónde van a venir? De mis inversiones, del dinero que yo guardé, porque recuerda una cosa, que para tener inversiones hay que guardar dinero. Mucha gente llega donde nosotros y nos dicen, yo quiero invertir, Diego, enséñame a invertir. Ok, ¿cuánto tienes?
No, no tengo nada. Entonces, ¿qué vas a invertir? Bueno, toma un préstamo. Bueno, si tomas un préstamo y lo pones a inversión, lo más seguro es que pierdas dinero. Lo que tienes que hacer es ponerlo a negociar y ya eso no es una inversión. Y aquí viene la diferencia. Cuando uno hace un negocio, está trabajando. Cuando uno hace una inversión, el dinero trabaja para uno. Lo que llamamos el ingreso pasivo es lo que andamos buscando. Y para eso tenemos que tener ese ahorro que convertimos en inversión. Y si lo convertimos en un ingreso semipasivo, todavía mucho mejor. ¿Cuál es la diferencia? Que, vamos a decir, yo tengo un dinero, compro un apartamento y lo alquilo. Ese alquiler que me está entrando es un ingreso pasivo. Pero si yo me dedico a mantener ese apartamento, a tener cuidado, a buscar las personas adecuadas, etcétera, ya es un ingreso semipasivo. Si yo se lo doy a alguien para que lo administre y solamente me dé el dinero, estoy pagando una parte de administración, definitivamente es solamente pasivo. ¿Qué quieres hacer? Si lo haces semipasivo, vas a tener más dinero. Si pongo mi dinero en una inversión, por ejemplo, un fondo de inversiones, y estoy atento todo el tiempo a que si está subiendo, si está bajando, si me estoy llevando de Diego en el mercado, qué está diciendo Diego que va a pasar, va a subir la tasa de interés, que va a bajar la tasa de interés, entonces me puedo pasar de un fondo a otro o de fondo a certificados financieros, ya es un ingreso semipasivo. Pero no deja de ser un ingreso sin tener que trabajar activamente. Es un poquito de información, un poquito de estar activo, pero no es un trabajo que mi ingreso depende directamente del trabajo que hago. Insisto, tienes que tener dinero y ahí viene lo del ahorro. Ahorra, o sea, no gastes todo lo que recibes para que puedas tener estos ingresos pasivos. Tal vez tienes 30 años y dices, bueno, pero yo no necesito, yo tengo mucho tiempo para trabajar, quiero trabajar, pero llegará un día que quieres ganar más dinero. Por ejemplo, si estás trabajando y ganas una cantidad y quisieras ganar más, podrías haber tenido un apartamento, que ese apartamento ya estuviese pago, pues lo compraste con un préstamo, ya ese apartamento estuviese pago y puedes comenzar a recibir ese ingreso sin tener que trabajar. ¿Ves qué fácil es? No, no lo tienes porque no ahorraste, porque dijiste que la vida es ahora, porque dijiste que no te hacía falta ese ingreso. Y entonces cuando llega el momento de tenerlo, no tienes el ahorro. Ah, bueno, voy a comenzar ahora, pero tal vez no tienes tanto tiempo para lograr comprar un apartamento con ese préstamo y lograr que eso se convierta en un ingreso pasivo. En el mejor de los momentos que nosotros necesitamos ese ingreso pasivo es cuando nos retiran o nos queremos retirar. Llegar a esa independencia financiera, que es lograr que gano lo mismo o más con el ingreso pasivo y semipasivo que lo que gano trabajando. Vamos a decir que yo gano $1,000 y puedo conseguir alquilar un apartamento que compré en $1,000. Ya no necesito trabajar porque los $1,000 los tengo como ingresos sin ningún tipo de inconveniente. ¿Te das cuenta? Es muy importante tener esos ingresos. Mucho más de esto te puedo estar contando siempre en mis redes. Diego Sosa Sosa, sígueme en YouTube, sígueme en la parte de las otras redes para que tengas más información. Nos vemos la próxima semana por aquí, por CDN, en Construyendo Mi Futuro.